Durante las décadas de 1970 y 1980, varios países de Latinoamérica fueron gobernados por dictaduras. Uno de ellos fue Uruguay. ¿Cómo logró acabar con el régimen? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como decíamos en la presentación del programa, vamos a hablar hoy sobre un país de los tantos que tuvo América Latina que sufrieron una dictadura militar y para ello estoy junto al magíster y consultor en comunicación política y campañas electorales, Marcel Lermit. Marcel, bienvenido a Realpolitik Room, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, Javier, y con toda la gente que sigue Realpolitik Room, y agradecer por la oportunidad de poder conversar sobre algunos temas que no tienen tanto espacio en medios de comunicación muchas veces. Así que muchas gracias, agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí contigo. Bueno, el agradecido soy yo, Marcel, por que hayas aceptado esta invitación, además sabiendo que tienes una agenda bastante complicada, compleja y ocupada, ¿no? Y que te hayas hecho un tiempito para esta entrevista. Y bueno, Marcel, eres uruguayo y por lo tanto vamos a hablar de lo que ocurrió en Uruguay por aquellas oscuras épocas y sobre todo además porque acabas de publicar un libro. ¿Te parece si comenzamos hablando un poquito del libro sobre el título y cómo surgió la idea? Bien, bueno, el título del libro es Los ecos del no. Es una investigación que llevó 4 años y en realidad tiene una primera parte esta investigación, ¿no? ¿Cómo surge esto? En la presentación decías que soy consultor en comunicación política y en campañas electorales, y dentro de lo que es el capítulo, vamos a decir, de campañas electorales, siempre decimos que para ganar una elección se tienen que dar determinadas condicionantes, ¿no? Por ejemplo, tener un candidato, que ese candidato pueda emitir un mensaje, que haya un sistema de medios de comunicación que nosotros podamos acceder y tener un plan de medios de comunicación, poder segmentar, poder hacer una planificación estratégica de la campaña, etc. En el caso de esta investigación, yo encuentro una serie de elecciones que se dan en América Latina en procesos dictatoriales, ¿no? En el caso de Uruguay y en el caso de Chile. En el caso de Uruguay, en 1980, hay un plebiscito constitucional a través del cual el gobierno cívico-militar presenta un proyecto constitucional con la idea de cambiar la Carta Magna del país y ganar determinados espacios y poder perpetuarse legalmente en el Uruguay. Entonces, ¿qué pasa con esa elección? En esa elección había una posibilidad que era votar por el sí, el cambio a la reforma constitucional, y votar por el no a la reforma constitucional. Ahora, todos los que promovían el voto por el no, en el caso de Uruguay, estaban censurados, exiliados, torturados, muchos habían sido asesinados, desaparecidos, y no tenían posibilidad de expresarse en medios de comunicación porque los medios sufrían determinadas censuras que no habilitaban a que pudiera llevarse adelante, que no pudiera desarrollarse ni expresarse estos políticos en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se termina organizando distintos grupos de militantes, de personas, y estos militantes logran llevar adelante la campaña electoral y logra ganar el no. Se rompe un poco el paradigma de lo que nosotros veníamos diciendo de lo que eran las elecciones o lo que es una elección exitosa. Y en el caso de 1982, te lo resumo brevemente, sucede algo similar, ¿no? Hay un grupo de una opción política o diferentes opciones políticas que son oficialistas de la dictadura y que tenían muchas mayores posibilidades, ¿no? Accedían a medios de comunicación, podían expresarse libremente, hacer actos, no tenían ningún tipo de problemas para hacer llegar su mensaje electoral. Y por otro lado, los que eran opositores de la dictadura, era todo lo contrario.
O sea, no podían expresarse en medios de comunicación, estaban presos, estaban exiliados. Los que osaban decir algo de más, según la dictadura, algo de más, los grababan y los encarcelaban y los reprimían. Entonces, bueno, se suspendían directamente muchos de los mítines y así todo logran ganar los sectores que son opositores al régimen. Entonces, la investigación, estos 4 años de trabajo, lo que buscaban era tratar de entender eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que finalmente los que son opositores al régimen son los que logran tener la victoria en estos procesos electorales cuando debería haber sido al revés? Justamente a eso quería apuntar, ¿no, Marcel? Porque todos quienes provenimos de países que han sufrido estas dictaduras militares, ¿no? Países como, por ejemplo, el mismo Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil. La gente en aquella época vivía con miedo. ¿Y cómo es que en ese momento dejaron el miedo de largo y se animaron a votar por eso en contra de los militares? Tal vez mucha gente estaba temerosa de que pudieran saber qué fue lo que votaron y que se tomaran represalias, ¿no? ¿Cómo hizo la gente para vencer ese miedo, Marcel? Bueno, ahí hay muchas teorías, ¿no? Y bueno, parte de la investigación arroja justamente eso, algunas de las teorías. Ahora me hiciste acordar una pequeña anécdota que surgía y tenían que aclarar, sobre todo en el plebiscito del 80, en este primer acto eleccionario, que es la primera parte de la investigación, el primer libro, La victoria contra el miedo, en donde había gente que creía de que dentro de las urnas, tenemos que pensar que no se votaba desde el año 1971 primero, y se vuelve a votar en 1980. Que además en Uruguay Entonces, por lo menos había denuncias o presuntas denuncias de presunto fraude electoral en el 71, ¿no? exacto, sí, sí, pero nunca se logró probar, ¿no? Hay quienes creían, hay quienes sostienen hasta el día de hoy de que la elección fue ganada por Wilson Ferreira Aldunate en 1971, pero finalmente no se la adjudicaron, ¿no? Eso es lo que se dice, una elección que termina finalmente presidiendo Uruguay Juan María Bordaberry y termina el golpe de Estado el 27 de junio de 1973. Pero nunca se logró probar. Ahora, sí había miedo de que se fraguaran estas elecciones en 1980. Y creía mucha gente que dentro de la urna, cuando depositaran el voto, habría algún tipo de sensor o algún tipo de lector en esa urna que pudiera leer lo que iba dentro del sobre y que por lo tanto se dieran cuenta que habían votado. Entonces había como mucho miedo. Había muchísimo miedo de votar y aparte se decía de que si la gente votaba por el no, iba a ser más difícil que se diera la transición hacia la democracia. Cuando salía alguien a hablar por el no, era encarcelado, era violentado, podía sufrir cualquier tipo de flagelo, torturas, etc. Entonces había un miedo que era muy creciente. En el caso de 1980, lo que se da es se da un debate televisivo, que ahí se termina produciendo como un quiebre en lo que es la opinión pública, en donde hay dos demócratas, el caso de Enrique Tarrigo y Ponce Echeverry, que enfrentan a dos representantes de la dictadura en un debate y le dicen un montón de cosas que la ciudadanía creía que no podían decirse, ¿no? Entonces eso sale publicado en televisión y ahí se genera un ánimo un poco más triunfalista y se dice, bueno, si estas dos personas pudieron guapear, entre comillas, y decirle a los representantes del régimen que son unos rinocerontes, entre otras tantas cosas, ustedes no tiraron un tiro desde la guerra de 1914, le dijo Ponce Echeverry a los representantes del régimen, bueno, quizás podemos votar y decir que no. Y se da también otro fenómeno sumamente interesante, que es lo que fueron los partidos políticos en Uruguay, lo que son actualmente los partidos políticos en Uruguay. Si uno mira lo que son las investigaciones del Latinobarómetro en los últimos años, y también en el caso del Eurobarómetro, ¿no? La gente desconfía cada vez más de la democracia, desconfía cada vez más de los partidos políticos, de los políticos en general, cada vez los quiere menos, de los gobernantes, ni que hablar. Pero si miramos y eso lo discriminamos por país, vamos a encontrar que en el caso de Uruguay es el lugar donde los partidos políticos son mejor vistos, ¿no? Son más aceptados. Hay un tema cultural ahí, ¿no? Posiblemente se dé por lo longevos que son los partidos uruguayos. Los dos partidos fundacionales, en el caso de Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Nacional, vienen de 1834. Nacieron con el país prácticamente. Claro, prácticamente nacieron con el país.
y estuvieron a lo largo de toda la historia del país. Entonces, lo que dice el partido político es sumamente importante, sumamente importante. Y acá el partido político, había líneas muy fuertes dentro de estos partidos políticos que proponían, primero, en 1980, que se votara por el no. También dentro de los mismos partidos había quienes proponían votar por el sí, pero eran sectores minoritarios, muy minoritarios. Y en el caso de 1982, los partidos políticos tienen una fuerza muy potente, porque se está eligiendo, justamente son autoridades de partidos políticos, que estas autoridades iban a ser las encargadas posteriormente de hacer la transición hacia la democracia y de elegir a sus representantes electorales, ¿no? Elegir los candidatos a presidente. Y ahí el partido pesa también, pesa muchísimo, ¿no? El vallismo dentro del Partido Colorado, que era toda la ala más progresista del Partido Colorado, es muy fuerte, tiene una tradición muy pesada en Uruguay, ¿no? El ser vallista es una marca registrada. Entonces, bueno, lo que se hace primero, lo que se intenta hacer es tratar de denostar al vallismo. El vallismo tiene una marca comercial histórica, que es la lista 15, el número 15, y lo que hacen los militares en primera instancia es no se puede utilizar números. No utilicemos más números porque intentan borrar la identidad partidaria. Lo mismo pasaba con algunos sectores del Partido Nacional que tenían números muy, muy fuertes, como el caso del wilsonismo, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Rocha, de Por la Patria. Entonces tratan de empezar a tener determinada injerencia para que los sectores más opositores al régimen no tengan la misma fuerza que los sectores que son oficialistas al régimen. Pero la estructura partidaria en sí, la estructura partidaria, no los sectores, tenían mayor peso los sectores opositores que los oficialistas. Y fíjate otra cosa sumamente interesante de lo que significa el peso partidario, que en esa elección de 1982 es una elección no obligatoria, una elección que no es atractiva tampoco, ¿no? Porque no tiene mayor atractivo votar convencionales, que esos convencionales van a ser los que van a terminar apoyando y votando o eligiendo candidatos presidenciales. El gobierno cívico-militar deja fuera el Frente Amplio, con la intención de que no pueda participar en 1984 de las elecciones nacionales, ¿no? Cosa que finalmente no termina aconteciendo. Y el Frente Amplio, cuyo líder era el general Líber Seregni, que estaba preso, decide que tiene que participar de alguna manera en esas elecciones, el partido, como partido. Y ahí, clandestinamente, empieza a sacar cartas desde la prisión el general Líber Seregni y se empieza a definir una especie de comisión para que se haga un voto en blanco en protesta de que el Frente Amplio no participa de las elecciones. O sea, cero atractivo. A nadie le puede interesar ir a votar a una elección que se eligen convencionales, elección no obligatoria, ir a votar en blanco para una opción que no existe. Y así todo se llega prácticamente a un 7% del total del electorado, un 6,83 si mal no recuerdo, que van y votan en blanco, para decir, nosotros somos frente amplistas y no estamos representados por estos sectores. Claro está que también hay un grupo de frente amplistas muy grande que termina volcándose a ACF, que era la coalición de Por la Patria del Movimiento Nacional de Rocha, dentro del Partido Nacional, el wilsonismo, el área más opositora y más a la izquierda que tenía el Partido Nacional. Eso hace también reconsiderar posteriormente, hacia el año 1984, los militares, de que era mejor de que participara el Frente Amplio para licuar un poco los votos del wilsonismo y que Wilson finalmente no llegara a ser presidente del país, porque si llegaba, de todas maneras Wilson no le levantan la proscripción, no le permiten ser candidato, ni a Wilson en el Partido Nacional, ni a Jorge Valle en el Partido Colorado. Pero sí era necesario licuarle los votos al ala wilsonista del Partido Nacional, porque si no iba a haber un gobierno a la salida de la dictadura que iba a ser muy progresista y muy opositor al régimen cívico-militar. Entonces se termina habilitando al Frente Amplio para licuar esos votos que venían desde el progresismo y del ala más opositora y más democrática quizás, o más pro-democrática del país. Marcel, entonces, estas elecciones internas del año 1982 significaron algo así como un consenso de una transición, digamos, de la dictadura militar a la democracia en Uruguay. Yo no diría consenso porque en estas épocas se habla mucho de grieta, un término que acuñó la Nata en Argentina, que se está extendiendo en América Latina, que no es otra cosa que la intransigencia que hay para dialogar políticamente de grupos que piensan totalmente opuesto.
ya en ese año 1982 hay como una ruptura importante. Hay una ruptura muy importante, ¿no? Ahí tenés dentro del Partido Nacional los que eran opositores al régimen, opositores a ultranza, liderados por Wilson Ferreira, que estaba exiliado, y que acá otra cosa, abro un paréntesis para contar otra anécdota, que la línea política, el mensaje y el relato de la campaña era construida por Wilson, lo grababa en cassettes, el cassette se entraba en Uruguay en forma clandestina, ese cassette llegaba hasta los estudios de Sondor, en donde lo tomaba Diego Avalo Liu, un militante del Partido Nacional, hacía copias en Sondor, un sello discográfico del Uruguay. Esos cassettes se distribuían a los militantes, esos militantes desgrababan, imagínate, yo estoy seguro que vos, Javier, has visto, porque somos generacionales, las viejas máquinas de escribir, Remington, que para escribir, para meter una A, le tenías que dar un martillazo a la tecla porque era imposible. Bueno, desgrabar cassette ya era algo sumamente engorroso en el periodismo, que también te ha tocado, estoy seguro, varias veces. Bueno, hacerlo en máquina de escribir, en esa máquina de escribir era terrible. Después esas hojas se mimeografiaban y se repartían por todos los militantes. Pero bueno, así llegaban los mensajes de Wilson Ferreira. Pero dentro del Partido Nacional, cierro el paréntesis, había una fractura. Estaban los grupos opositores, en donde estaba el wilsonismo, liderando esos grupos opositores, y después había un grupo que estaba a la derecha, que cobijados en el diario El País, que era el diario oficialista de la dictadura cívico-militar, en donde estaba liderados por Gallinal, Alberto Gallinal, ¿no? Y con posiciones absolutamente irreconciliables, o sea, se agredían cada vez que podían, al menos desde lo verbal, y la dictadura continuamente atacando a Por la Patria, a ACF, ¿no? a esta coalición. Al punto de que terminaron al menos cuatro militantes encarcelados por decir cosas en actos de que la dictadura no estaba de acuerdo con esas palabras. Y dentro del Partido Colorado también había una grieta muy importante entre lo que se consideraba el ala vallista y el pachequismo, ¿no? Jorge Pacheco Areco, expresidente de la República, que había estado en España siendo embajador en España, embajador de la dictadura cívico-militar, vuelve de España a ser candidato en estas elecciones internas con la intención de volver a ser presidente presidente de la República. Y bueno, y el ala esta pachequista estaba absolutamente enfrentada con el ala vallista, que era liderada en ese momento por Julio María Sanguinetti, por Enrique Tarigo, por Flores Silva y por Flores Mora, padre e hijo, Flores Silva, hijo de Flores Mora. Entonces, había un ala muy opositora, con una izquierda muy radical de parte de Flores Silva, que ahora Flores Silva no podemos decir ni siquiera que sea una persona que tenga un pensamiento progresista, sino que tiene un pensamiento mucho más conservador hoy en día. Y bueno, pero era el ala izquierda, incluso al punto de que desde el Partido Comunista, que tenía su máxima figura en Rodney Arismendi, que estaba exiliado en Moscú, el Partido Comunista planteaba votar en primera instancia, ¿no? O votar a Flores Silva o votar al wilsonismo, y no necesariamente al voto en blanco, ¿no? Después muchos de los comunistas a los cuales les había llegado el mensaje de que votaran por Flores Silva o por el wilsonismo, a muchos de ellos no les llega el mensaje para saber de que tienen que volver a votar en blanco ahora, ¿no? Entonces termina también fortaleciendo el Partido Comunista, que era el sector, posiblemente el sector más fuerte dentro de la izquierda uruguaya durante la dictadura, uno de los 3 sectores que ejercieron mayor resistencia, junto con el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, más allá de Tupamaros, que en ese momento no tenía una expresión electoral, sino que era solo una guerrilla. Bueno, los colectivos que estaban más enfrentados y eran más opositores y eran más grandes, los sectores más grandes que se oponían a la dictadura dentro de la izquierda. Entonces, Marcel, ¿cómo continúa esta historia, no? Porque finalmente se llega a las elecciones del año 1984, se permite la participación del Frente Amplio, aunque con reservas, ¿no? Porque no todo el mundo podía votar y no todo el mundo podía ser candidato. ¿Y qué representó esto para la sociedad uruguaya y también para los militares? Porque hubo un previo acuerdo, ¿no?, entre los militares y los partidos políticos para que
determinadas cosas ocurrieran y otras no una vez llegada la democracia, ¿no? Exacto, sí. Después de estas elecciones se da un pacto que se da entre partidos políticos en donde participan representantes del Frente Amplio, representantes del Partido Colorado y los militares, no necesariamente los colectivos más progresistas del Partido Nacional. Se da un pacto en un club naval en donde se dan las condicionantes para ver cómo se sale de la dictadura, cómo se da el proceso hacia la democracia, ¿no? Ahí se terminan proscribiendo algunos de los líderes que eran realmente los favoritos para ganar la elección, ¿no? El favorito para ganar la elección, sin duda alguna, no había ninguna duda que ganaba la elección Wilson Ferreira Aldunate, así como se decía también que iba a ganar la elección de 1971, pero ahora sí estaba mucho más potente, estaba mucho mejor posicionado que las elecciones de 1971. Y dentro del Partido Colorado, la figura que tenía mayores posibilidades de ganar la elección era Jorge Valle, que también queda proscripto, no le permiten participar en la elección. Y dentro del Frente Amplio, la gran figura, el candidato natural, es el general Liber Seregni, que tampoco se le permite participar en la elección. O sea, estando todas estas figuras fuera de la Troya, sin posibilidades de competir, emerge la figura de Julio María Sanguinetti, que es una de las personas que hace todas estas negociaciones internas, y hay quienes dicen que hubo determinada malicia de parte de Sanguinetti para acordar que estas figuras, que supuestamente, presuntamente eran superiores a él electoralmente, no el general Seregni, pero sí Wilson Ferreira en el Partido Nacional y Jorge Valle en el Partido Colorado, eran figuras mucho más potentes desde lo electoral que Sanguinetti, y bueno, justamente no participan no pueden participar de los comicios, y sí Sanguinetti, que es una de las personas que hace las negociaciones y por ende termina siendo nombrado presidente de la República. Ahora, ¿cuál es la importancia también de todo esto? Primero, yo creo que uno de los primeros elementos que tenemos que tomar en cuenta es 1980, lo que hablábamos de 1980, el plebiscito constitucional. El plebiscito constitucional de 1980, de noviembre de 1980 en Uruguay, tiene un paralelismo muy grande con el plebiscito constitucional chileno del 11 de septiembre de 1980, ¿no? 11 de septiembre, justo la misma fecha del golpe de Estado de Pinochet en Chile. Y de la muerte de Salvador Allende. Y de la muerte de Salvador Allende. Sí, es como una fecha muy, muy emblemática en Chile, muy emblemática. Este 11 de septiembre de 1980, Pinochet lo que propone es una constitución para generar determinadas condicionantes que sean favorables a la dictadura militar chilena, ¿no? O sea, hace que, primero, queda él investido como senador vitalicio, es muy difícil juzgarlo, el poder militar en Chile es grande, pasaban cosas como, por ejemplo, que eso se solucionó en la última elección, que las elecciones regionales, ¿no? Lo que son los gobernadores y eso, los elegía directamente el presidente, no había elección. Ese presidente que decía, es este y este es el gobernador, y se acabó. No había chance de que... Bueno, esto se cambia recién en esta última elección. También los presupuestos que tienen los militares y carabineros en Chile no son muy claros, o sea, no son públicos. No sabemos cuánto es el presupuesto, en qué están utilizando el dinero, no se sabe eso hasta el día de hoy. Bueno, esos son algunos de los problemas que tiene la Constitución chilena, producto de ese 11 de septiembre de 1980, que son problemas que se arrastran hasta el día de hoy y que recientemente vimos que se tuvo que ser una constituyente para lograr cambiar la Constitución y no se logró cambiar, y siguen esos problemas. En el caso de Uruguay sucede lo contrario. En ese mismo año, 2 meses después, se hace el plebiscito y ganan los civiles. Perdón, ganan los demócratas. Ganan los opositores a la dictadura militar. Por lo tanto, los militares no logran implementar esos cambios que les daban determinada protección. Marcel, no, perdóname la interrupción, pero yo me imagino, ¿no? Los militares estaban en el poder, tenían las armas, tenían la administración de la violencia del Estado, por decirlo de algún modo, ¿no? Ellos no podrían haberse, por ejemplo, plantado y decir, no, acá se sigue haciendo lo que yo digo y a mí estas elecciones, estos plebiscitos no me importan, y hubiera podido seguir tomando el ritmo, el rumbo, mejor dicho, que tomó Chile y que lo derivó hasta lo que está pasando hoy en día. ¿O habían otros códigos, sí, o cómo es?
Esa es una pregunta que nos hicimos a lo largo de la investigación y que la hablamos con muchos de los actores políticos y sociales de la época. Y ahí juegan dos elementos, o por lo menos el resultado de esas consultas son dos elementos. Primero, yo siempre cuento una historia que está en el libro Memorias del Calabozo, que lo escribió Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro, en donde hay un grupo de militares argentinos que van vienen a visitar en Uruguay a sus camaradas de armas para ver cómo están funcionando determinados aspectos de la dictadura cívico-militar, y entre ellos van a visitar a estos 9 rehenes que tenía la dictadura uruguaya, ¿no? Los 9 rehenes eran 9 tupamaros, líderes del movimiento de liberación nacional, que estaban encarcelados y los iban rotando de cuartel en cuartel en distintos puntos de las ciudades y del país para que no los rescataran, para que no existiera un comando y bueno, y los tenían secuestrados. No estaban presos, estaban secuestrados. Estaban secuestrados, exacto, secuestrados en carteles, no eran rehenes de la dictadura, presos políticos, rehenes de la dictadura, viviendo, entre ellos Pepe Mujica, viviendo en las peores condiciones, viviendo en aljibes, viviendo en jaulas, viviendo en condiciones deplorables. Y bueno, estos militares argentinos cuando van y los miran, dicen, ¿y estos quiénes son? Y el militar uruguayo le dice, estos son los 9 rehenes tupamaros. Y el militar argentino le responde, dice, pero nosotros en Argentina estos ya los habríamos matado, ya los habríamos boleteado, dice. Y el militar uruguayo le dice, no, pero acá nosotros somos diferentes, acá es diferente. Y ahí dice en el libro de que culturalmente la vida en Uruguay tenía un peso mucho mayor de la que tenía en Argentina, ¿no? Se respetaba un poco más la vida culturalmente, en el caso de los uruguayos. ¿Qué es lo que sucede en estas elecciones? Hay quienes dicen que las elecciones de las chilenas de 1980 se fraguaron los resultados. No se puede probar, no lo sabemos, pero hay quienes dicen que se fraguaron los resultados. En el caso de Uruguay estaba en tela de juicio que se podían fraguar esos resultados y finalmente no se dio. Y por un lado se habla mucho de que fue por un tema cultural, de que bien o mal se respetaban esos resultados. Por otro lado también los militares habilitan que haya representantes en los circuitos, y ahí Germán Araujo, un periodista que trabajaba en CX30, en una radio nacional, se le ocurre hacer como una especie de boca de urna, ¿no? Mandar gente a todos los circuitos que pueda. Esas personas salían de esos circuitos, llamaban, tenían que ubicar un teléfono fijo en esa zona, y ubicaban un teléfono fijo y pasaban esos resultados a la radio. Y en la radio hicieron una especie de centro de cómputos en donde ellos ya sabían cómo iban dando los resultados. Ahora, tenían censura arriba, no podían decir, ganó el no. Entonces podían sí hablar entre líneas, la gente estaba acostumbrada a hablar entre líneas, pero de todas maneras los militares terminan respetando. O sea, porque por más que diga, ganó el no, y si los militares se les ocurre decir, no, acá ganó el sí, o los matamos a todos, a todo aquel que diga ganó el no, lo matamos, se podría haber hecho. Y por otro lado también estaba la presión internacional, que ese es otro de los elementos que se terminan respetando, ¿no? Entonces, había una presión internacional ejercida con personas como Wilson Ferreira, Juan Raúl Ferreira, desde Convergencia Democrática, un colectivo en donde había gente del Partido Comunista, gente del Partido Socialista, gente del Partido Nacional, algún integrante del Partido Colorado, que estaban todos exiliados, y desde el exterior iban denunciando en cuanta tribuna podían los atropellos que hacía la dictadura militar. Entonces, eso también jugó un poco, pero es más entendible creer que fue un tema cultural, quizás sí apoyado en todas estas cuestiones que estamos diciendo, pero lo cultural pesó y pesó mucho sin duda alguna. Marcel, tenemos aquí la tapa del libro, ¿no? Las elecciones internas de 1982 en Uruguay, los ecos del no, un trabajo que seguramente te llevó mucho trabajo, valga la redundancia hacerlo, mucha investigación, y que puede ser una guía muy importante para entender, tal vez desde fuera de Uruguay, no solo en América Latina, sino en el mundo, de cómo fue posible que Uruguay pasara de la dictadura a la democracia, y también entender un poco a la sociedad uruguaya, incluyendo a los militares de la época, que mediante lo cual se permitió y se pudo llegar a la democracia allí, ¿no? Exactamente. Sí, sí.
Yo creo que también tiene otras enseñanzas más allá. Primero que recoge una parte sumamente interesante de la historia del Uruguay, que son esas elecciones de 1982, que no hay registros prácticamente de eso, lo cual fue sumamente engorroso poder hacer la investigación, ¿no? Teniendo en cuenta además otra historia para entender por qué tan engorroso, hay que hacer mucho trabajo de hemeroteca en este tipo de investigaciones, muchísimo trabajo de hemeroteca. Y te vas basando en los medios, evidentemente, de comunicación que estaban en ese momento, que eran víctimas de una censura absoluta. Entonces, tenés muy clara la voz del régimen cívico-militar, pero después vas encontrando otros medios en donde se expresa la oposición a la dictadura, como por ejemplo el semanario La Democracia, que era un semanario del Partido Nacional que respondía al wilsonismo, pero los últimos 6 meses lo censuran y no lo dejan salir más. Había una revista, la revista La Plaza, que era de Felisberto Carámbula, una revista del departamento de Canelones, de la localidad de Las Piedras, que salía mensualmente, y reitero, de Felisberto Carámbula, que era el padre de Marcos Carámbula, de Gonzalo Carámbula, militantes del Partido Comunista. El primero de ellos posteriormente fue intendente del departamento de Canelones, y esa revista la censuran prácticamente el año entero y no le permiten salir nunca más. También estaba el caso de la revista Opción. La revista Opción, revista que respondía al Partido Demócrata Cristiano, y cuando se anuncia y sale a la luz que existe una comisión por el voto en blanco, Comisión de Ciudadanos por el voto en blanco, que dicho sea de paso no llegó ni siquiera a sesionar una vez, porque luego de la conferencia de prensa lo llevaron presos a todos, esa revista es censurada y no se le permite salir hasta después de las elecciones, que ya prácticamente directamente ya no salió más. La revista El Dedo, primera revista de humor que sale luego en el periodo dictatorial, también sucede lo mismo. O sea, la revista El Dedo, con humor, se hacía muchísima política con humor, y se dañaba mucho el régimen cívico-militar con el humor. Y ese humor que dañaba al gobierno cívico-militar termina siendo de que la terminen censurando y no la terminen dejando participar más a esta revista, publicar más. Entonces, rearmar toda esa historia con todos esos baches que existen, sobre todo de voces opositoras, es complejo, es muy complejo. Ahí, por suerte, se pueden acudir a entrevistas. ¿Qué otras cosas son las que aporta el libro, más allá de lo que estábamos diciendo de recoger una parte importante de la historia? Yo creo que es una enseñanza muy grande también para aquellos que trabajamos en sistemas políticos, de que siempre es posible vencer en contextos adversos, ¿no? Hay un montón de lecciones que nos dejan estos militantes, que son, yo siempre me gusta reconocerlos como héroes anónimos. Hay un montón de historias que nos dejan, un montón de herramientas para trabajar en la política actualmente y en las campañas electorales actualmente, ¿no? Hay un montón de enseñanzas de cómo hacer movilización, de cómo hacer llegar el mensaje a determinados segmentos de la sociedad en condiciones que son absolutamente adversas, pero absolutamente adversas. Acá estamos hablando de que, por ejemplo, que había dirigentes políticos no conocidos que iban y pedían una reunión en una iglesia y convocaban a gente como para que ir a hacer una misa, y en vez de hacer una misa se les daba un mensaje político brevemente y se tenían que ir rápidamente de ahí. O repartir volantes a través de un sistema de una bomba brasileña, o sea, de un fuego artificial que se ponía dentro de una caja, se prendía fuego un cigarro, y el cigarro, cuando terminaba de encender la mecha, explotaba la bomba brasileña, saltaban todos los panfletos y ya no había nadie. O sea, nadie sabía quién había puesto esos volantes, y esos volantes evidentemente estaba prohibido repartirlos. Entonces, nos vamos a encontrar con un montón de herramientas de campaña que se daban gracias a lo que era la inventiva de gente que no podía expresarse naturalmente. Y después lo otro también, yo creo que hay un reconocimiento muy importante a la gente que viene del mundo cultural y de gente que viene de organizaciones sociales y no necesariamente de los partidos políticos, ¿no? Hay todo un mundo cultural que empezó a escribir, que empezó a cantar, que empezó a hacer música, empezó a hacer cine y a mechar mensajes, pequeños mensajes que solo eran logrados decodificar por aquellos que tenían ya un olfato mucho más fino, ¿no? Y eso era lo que iba logrando la censura. La censura lograba también de que todos estuvieran con un olfato y una sensibilidad muy, muy, muy fina,
y pudieran captar otro tipo de mensajes que llegaban de las maneras más insólitas y más diversas. Así que esas son varias de las herramientas y enseñanzas también que nos deja esta investigación. Las elecciones internas de 1982, los ecos del no, ¿cómo hace la gente para poder encontrarse con este libro, Marcel? Bien, lo mejor es escribir directamente a la editorial, y es la editorial la que se encarga de la distribución y la venta, que eso se puede hacer a través del correo electrónico de Túnel. Es túnel@túnel.com.uy. A través de ese correo se comunican con la editorial, y es la editorial la que se encarga de la distribución, de hacer llegar los materiales. Marcel Lermit, como decíamos al principio del programa, magíster y consultor en comunicación política y campañas electorales. Marcel, quiero agradecerte por tu participación este día en Realpolitik Room. No, yo quiero agradecerte a vos, Javier, por el espacio y por la posibilidad de compartir algo del trabajo realizado, ¿no? Muchas veces no se encuentran espacios para hablar de este tipo de investigaciones. Y la verdad que agradezco eso, y agradezco también y saludo el espacio que tenés en Realpolitik Room. Creo que es un espacio en el cual podemos acceder a mucha información política y mucha información social también, que no accedemos a través de algunos medios tradicionales. Así que felicitarte también y celebrar este espacio, y saludar también a todos quienes te siguen. Muchísimas gracias, Marcel. Un gusto.